es la lengua o idioma. Y aquí ya viene el tema de terminología lingüística. ¿Es lo mismo lengua e idioma? No es lo mismo. Ojo, cuando hablo del tema de terminología lingüística es porque existen otras palabras que podrían confundirnos un poco de repente en el desarrollo de las preguntas. Porque efectivamente la lengua no es lo mismo que idioma. Todos manejamos una lengua. En el Perú es un país multilingüista, ¿sí? Multi. ¿Por qué? Porque tiene muchas lenguas. Hay países como África que también tienen muchas lenguas. Pero cuando hablamos de idioma, ahí empezamos a diferenciar, porque el idioma es la oficialización de una lengua. Entonces, los países, por lo general, tienen una lengua que es la oficial. A pesar que tienen, en lenguas, solo tienen un idioma. ¿Ok? Tienen un idioma. Entonces, ahí viene la diferencia, ojo. Las personas, obviamente, tenemos una lengua. Y políticamente, hablamos un idioma. Ahora, profe, pero hay gente que es bilingüe, claro, puede hablar el quechua y puede hablar también el aymara, personas bilingües. Ahí viene también la terminología, lo que es lengua materna o lengua 1, ¿no? Y lengua 2. Lengua 1 es la lengua materna, la que aprendiste primero. Bueno, nos pasamos ahora al canal. El canal es el lugar, es el medio por donde se desplaza el mensaje, ¿ok? Voy a dejar bien la palabra, es el medio. El contexto, ¿qué me indica? El contexto me indica, ¿qué indica? A ver, espacio y tiempo. Espacio y tiempo. Y por último, el referente, que es el elemento relacionado, ese elemento relacionado con el contexto o con el proceso comunicativo. Un ejemplo que suelo mencionar a algunos estudiantes es que nosotros lo manejamos constantemente. La única diferencia es que pasa desapercibido, ¿no? Si yo le dijera, por ejemplo, no sé, a un colega, ¿no? ¿Y por dónde vives, no? Yo vivo en Puente Piedra, pero ¿por dónde? Pues dame una referencia. Por Puente Piedra, pero ¿por qué parte de Puente Piedra? Porque Puente Piedra es grande. Ya, ¿conoces un tal mercado Huamantanga? Así, ya. Del mercado de Huamantanga, caminas 4 cuadras a la derecha, ya. Ahí hay una farmacia, ya. Ahí vivo. Ya, entonces la referencia nos da una idea de cuál es el contexto, cuál es el lugar propiamente. Entonces yo les decía a algunos alumnos, a ver, si me preguntaban, profe, ¿dónde está? Yo te voy a decir dónde estoy, pero es un lugar donde hay arena. Hay arena. Hay sombrillas. Tengo el mar al frente. Está en la playa. ¿Ves? Sin decirte cuál es el lugar precisamente, solo diciendo cuáles son los referentes, tú llegas a saber. Entonces, esa es la idea general de todos los elementos de la comunicación. Ahora sí creo que puedo pasar, ¿verdad? Gracias por su participación. Siguiente. Bueno, me voy a los tipos de comunicación. Y en los tipos de comunicación tengo todos los que ven ahí. ¿Ok? Todos los que ven ahí. Tengo la comunicación directa, la indirecta, la unidireccional, la bidireccional, la intrapersonal y la interpersonal. Un detalle que de repente se me estaba pasando, por si acaso lo voy a mencionar. Yo les dije hace un momento que al emisor se le llama codificador, al receptor decodificador, y el contexto también cobra otro nombre, que también se le puede conocer como circunstancia, ¿ya? Bien, entonces llegamos al punto de los tipos de comunicación y efectivamente encontramos que la comunicación directa es aquella en la que se encuentran las personas cara a cara.
es decir, que desarrollan el proceso comunicativo en un mismo lugar, ¿sí? Eh, por ejemplo, el año pasado, estoy seguro que muchos tuvieron su clase presencial, entonces efectivamente tenían una comunicación directa con su profesor, con su tutora, con el catedrático, no sé, con la secretaria. Tenían una comunicación directa. Sin embargo, en estos tiempos, como ahora, que estamos llevando una clase en realidad, en la cual yo no tengo contacto directo con ustedes, solamente a través de la cámara. No manejamos los mismos contextos, el mismo espacio, ¿no? Yo estoy aquí en mi casa y ustedes seguro están en la suya, ¿no? Entonces manejamos diferentes contextos, diferentes lugares, y eso genera una comunicación indirecta. Unidireccional se dice porque va en un solo sentido, y hasta el momento de la comunicación, escúcheme bien, no, miento. Por lo general, en esta clase, la comunicación es unidireccional, porque yo estoy emitiendo constantemente los mensajes que usted recepciona, ¿ok? Recepciona, pero en algunos momentos esa comunicación unidireccional cambia y se convierte en bidireccional. ¿En qué momento? En el momento en el que les dije, ustedes pueden responderme a través del chat, y entonces algunos escriben, sí, sí entendí, puede pasar, etc. Ya. Entonces, en ese momento yo dejo de ser el emisor y me convierto en el receptor porque estoy decodificando letra por letra lo que han escrito. Entonces, en realidad la clase no solo es unidireccional, sino también por momentos es bidireccional. ¿Ok? Porque hablamos de dos, ¿no? Dos funciones. La otra es la intrapersonal. Intra implica uno, dentro. Dice que es un diálogo con uno mismo, ¿no? Por ejemplo, el alumno que dice, llega al examen y dice, pues, no lo grita, ¿no? No lo grita a los compañeros, pero dirán, me acuerdo de este tema. Ojo, estoy pensando y hablando pues en voz alta. Yo había estudiado este tema, pero no me acuerdo ahora. Y mi papá ha dicho que si no apruebo, no sé qué va a hacer conmigo. Ya empieza a pensar consigo y a hablar consigo mismo. A lo que nosotros llamamos muchas veces que uno tiene que reflexionar en voz alta, ¿no? Pero cuando en voz alta hablamos pues de la mente. Entonces, intrapersonal, el diálogo es con uno mismo, ¿no? Y el inter implica pues con los demás, un diálogo en público, ¿no? Ese ya es interpersonal. Bien, díganme si puedo pasar. Tengo dos alumnos en sala de espera. Asumo que serán alumnos, ¿no? No sé que sean de repente alguien ajeno al grupo. Bueno, bueno, pasaré. Y nos vamos ahora ¿a dónde? ¿A dónde nos vamos? Nos vamos a la siguiente diapositiva. ¿Ya? Vamos a la siguiente diapositiva. Tenemos entonces por aquí tres elementos que son muy conocidos, que es lenguaje, lengua y arte. Bueno, alguien me podría decir, ojo, no es algo nuevo, ya lo he mencionado. ¿Cuál es la diferencia entre la comunicación y el lenguaje? Les dije al inicio, ya aquí entra un poco el trabajo de la memoria, ¿no? Si captaron lo que dije al inicio, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el lenguaje y la comunicación?
Tengo por acá. Bien. Ujú, ya, bien. Correcto, es válida la información, la comunicación es un proceso y el lenguaje es una facultad. Sí, es una diferencia. El lenguaje es exclusivo del humano, correcto. Muy bien, Andrea. Esa es la definición que más se acerca como diferencia. El lenguaje lo tienen los seres humanos. No, profe, así no es. ¿Cómo es entonces? Que el lenguaje le pertenece solo al hombre y la comunicación a todos los seres vivientes. Ah, ya, así va a ser, sí. ¿Ok? Entonces, ¿el lenguaje es un proceso o es una facultad? Es una facultad. ¿Exclusivamente de quién? Del hombre. Estamos de acuerdo. Por eso que vemos aquí el perfil de una persona. Y ustedes se darán cuenta que esta imagen que se encuentra aquí, en realidad tiene mucho que enseñar. Vemos, por ejemplo, lo voy a tratar de maximizar esto, para que lo puedan ver mejor. Miren, el lenguaje presenta dos, digamos, dos términos, que dice acá lenguaje y habla. En realidad, la imagen debió ser acá arriba la lengua y acá abajo el habla. Porque cuando yo defino la lengua, digo que la lengua es un conjunto de signos lingüísticos. Profe, ya, que es un conjunto de signos lingüísticos. Es lo que tú has aprendido desde inicial. Las vocales, las consonantes, ya, todo lo que has aprendido desde inicial hasta acabar la secundaria, con pandemia o sin pandemia, implica que has aprendido la lengua. ¿Sí? Tú vas al colegio para adquirir la lengua, para aprender a hablar y a escribir. Que hayas pasado el colegio y no te has terminado sin saber hablar bien y escribir bien, ya es un asunto aparte, que por lo general eso pasa. Entonces, el lenguaje contempla dos, tanto la lengua como el habla. ¿Ok? ¿Qué es la lengua? Es el conjunto de signos lingüísticos. Ahí encontramos lo que nosotros conocemos como el signo lingüístico. Tema número 2 de cualquier academia y que también se encuentra en el prospecto, relacionado, ojo. Esta imagen que se encuentra aquí es la representación del signo lingüístico que lo desarrolló un tal lingüista Ferdinand de Saussure, en el cual significa que el hombre debe saber no solamente distinguir entre la imagen conceptual, sino también la imagen acústica. Por eso que la profesora se mataba enseñándote que, por ejemplo, este es un celular, ojo, ¿por qué te mostraba? Te lo mostraba para que tengas tu imagen conceptual, tu significado. Y luego te enseñaba a escribir, ¿no? Celular. ¿Para qué? Para que adquieras el significado. O sea, que la escritura es el significante y la imagen es el significado. ¿Ok? ¿Me dejo entender hasta ahí? Pueblo de Denis Pacheco. Ya. Entonces, ya les dije un poco del lenguaje, ya les dije un poco de la lengua y ahora voy a hablar un poco del habla. El habla, pues todos tenemos la capacidad de hablar. Por lo general, sí. Y digo que por lo general, porque algunos no pueden hablar bien por algunas patologías. ¿Cómo es esto? Que es una patología, es decir, algunas enfermedades que adquiere el hombre, o en este caso el niño, por ejemplo, al no poder pronunciar la R, al no poder pronunciar digamos, la consonante D, ya. Cuando uno no puede pronunciar algo o no puede, pues, escribir, ya, son patologías. Por eso que existen las que se llaman terapeutas del lenguaje. ¿Sí? Entonces, ellas se encargan de enseñarnos a poder hablar y por eso que llevan pues su terapia
y les hacen pues masajes en la cara, les ayudan a que puedan sacar la lengua hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados, en fin. ¿Ya? ¿Para qué? Para que pueda adquirir el habla. ¿Y por qué les digo esto? Porque si preguntaran en el examen, tal vez, diferenciar cuáles son las características de la lengua y habla, el habla es práctico, práctico. En cambio, la lengua es psíquico, ¿ok? La lengua es psíquico. El habla es práctico. ¿Qué más debo saber? Aparte de esto, que te dije hace un momento que uno va al colegio a aprender la lengua, por eso se dice que la lengua es teórica y el habla es práctico. Profe, y así como la lengua y el habla tienen características, el lenguaje también tiene características, claro, tiene características. Y de repente lo podría escribir. Bueno, voy a escribirlo de repente por acá para algunos. Vamos a poner por acá una diapositiva más. Vamos a escribir las características. Características. Ya, y ustedes me van a ayudar, obviamente, ya. El lenguaje, quiero las características del lenguaje, quiero las características del lenguaje, de la lengua, perdón, de la lengua, quiero las características del habla. Listo. Suficiente, ya. Quiero al menos 3, ya, o 4, y así, en el mejor de los casos. El lenguaje. El lenguaje se reconoce por 4 características que constantemente la hablan en las academias y que también se encuentra en el libro de la Presa Marcos, que lo tengo aquí, o en su versión antigua, que puede ser este otro. Cualquiera de los dos, si lo pueden encontrar en sus reliquias o en Amazonas, es válido, porque les va a ayudar a comprender mejor todo lo que vamos a ver en el transcurso de estas 8 semanas. Creo que son 8. Entonces, les recomiendo, búsquenlo, y si no, frente a San Marcos, de repente encuentran alguna librería que haya sobrevivido a la pandemia, igual adquieran. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las características del lenguaje? Las características gracias, está desactivado. Y ahora sí me escuchan, ¿no? Muy bien, sí saben. Ya. Estoy leyendo. Correcto. Bien. Efectivamente, hablamos de R porque es racional. Ya, es racional. La U porque es universal. La D porque es doblemente articulado. Doblemente articulado. O en todo caso lo podrán encontrar como biar, y porque es 2, biarticulado. ¿Ya? Biarticulado. Profe, ¿y qué quiere decir eso de doblemente articulado? Y es que aquí se desarrollan pues los morfemas y los fonemas. ¿Y qué son los morfemas y los fonemas? Y es otro cuento que en realidad tomaría una clase más. Pero bueno, vamos a hacer un apéndice de esto. Cuando hablamos de morfo, hablamos de forma. Por lo tanto, estamos hablando de la mínima unidad de la forma de una palabra. Ojo, la mínima unidad de una palabra. Ese es un morfema. Y fonema es la mínima unidad de estudio de la fonología. ¿Ok? Así chiquito nada más. Morfema es la mínima unidad de estudio de la morfología y el fonema es la mínima unidad de estudio de la fonología. Entonces, el lenguaje tiene que estudiar tanto cómo lo voy a pensar, cómo lo pienso, cómo lo voy cómo voy armando mi palabra, mis fonemas en mi cabeza, y luego cómo lo voy a hablar. Por eso siempre dicen por ahí, piensa antes de hablar.
¿no? Piensa antes de hablar, o sea, sería primero forma tus fonemas y luego los morfemas. Luego dice que la característica es el innato, quiere decir que la persona nace con el lenguaje. Y aquí hay pues una serie de choques, de teorías, porque algunos dicen que el lenguaje en realidad no es innato, o dicen que se adquiere, pero la teoría que señala básicamente San Marcos es la teoría que respalda lo que dice Chomsky. ¿Qué quiere decir? Chomsky, a través de su teoría de la adquisición del lenguaje universal, es que es innato. Simplemente nos activamos y ya tenemos pues el lenguaje. ¿Ok? Bien, entonces tengo 4 características, lo voy a colocar con otro color, por acá, ya, este color son 4 características. Y la lengua, vamos a mencionar una de las características que ya les dije, que es teórica. Y si la lengua es teórica, el habla es práctico. ¿Esto es todo lo que les dije? O sea, es abstracto. La lengua es abstracta. Y el habla es concreta. Algo más me falta. La lengua es social. Social. Mientras que el habla es social. Porque si no fuera social, imagínate, estaría hablando de una forma u otra. Pero el habla sí es individual. Ahí están las características. ¿Ya? Claro, claro, claro. Hay otra característica que señala la lengua es casi fija, porque puede cambiar. Y aquí nos faltaría tocar un tema, pero no es en el prospecto que ustedes les han propuesto. Hablamos del tema del signo lingüístico. No sé si hablar, pero... ¿Qué hora es? 8:05. ¿Qué hora acaba esto? 9:30, ¿no? Bueno, así rápidamente les voy a explicar un poco para que no quede el vacío, ¿ya? Ya, entonces, hasta ahí, chicos. Básicamente, me dejo comprender cuáles son las 4 características del lenguaje, cuáles son las características básicas de la lengua y cuáles son las del habla. Voy a colocar su tilde porque las mayúsculas también deben llevar tilde. ¿Ok? Ya, gracias por su participación, la verdad que son muy comunicativos. Vamos con la otra. Les decía que existe otro temita que se llama el signo lingüístico. El signo lingüístico. Y el signo lingüístico señala, ojo, el signo lingüístico señala que tiene también algunas características. O sea, nuestro circulito que vimos hace un momento, ojo, este de aquí es la representación de nuestro signo lingüístico. Y el signo lingüístico tiene varias características. Entre ellos se dice que es arbitrario. ¿Y por qué es arbitrario? Porque ya tú naces y te dicen, esto se va a llamar lápiz. Ya está normado. Es arbitrario. Tú no vas a decir, no, yo no quiero que se llame lápiz, quiero que se llame, no sé, pues, lampe. ¿Qué será eso? No, ya está, ya está normado, ya está dicho, no hay más que hacer. Por eso se dice que el signo lingüístico es arbitrario. Se dice también
que es mutable. ¿Por qué? Porque puede cambiar. También se dice que es inmutable, que es decir, que no cambia. La palabra sol hace muchos años sigue siendo sol. La palabra pan sigue siendo pan. Pero en algún momento cambiará. Por eso se dice que es también mutable. Por ejemplo, la palabra harina, que ahora conoces, en algún momento se llamó farina, con F. Cambió. Entonces, por eso se dice que el signo lingüístico puede ser arbitrario, mutable, inmutable. ¿Ya? También se dice que es lineal. ¿Por qué se dice que es lineal? Porque viene a ser una relación de... Un momento. Ya, se dice que es lineal porque para poder entender nuestra palabra necesitamos tiempos y espacios. Yo, por ejemplo, les digo a ustedes, a ver, no sé si podré hacer algo aquí. No voy a poder hacerlo. Ya, pero quiero que me digan algo. ¿Una persona tartamuda se le entenderá bien o no? ¿O un tartamudo? No se le entiende. Ya. Ojo, en San Marcos no te van a preguntar de memoria las cosas, te van a poner casos. Las preguntas son casuísticas. Es como si te preguntara, este cantante de barroco de los 80, 90, Pedro Suárez Vértiz, ¿qué problema comunicativo tiene? ¿Tiene problema de lengua o tiene problema de habla? Que cuando iba a cantar, en vez de decir mi auto era una rana, decía mi auto era una lana. O decía Nara, mi auto era una Nara. Yo te hago la pregunta, ¿qué problema es? ¿De lengua o de habla? No es un problema de habla. Es un problema de lengua, porque él tiene el problema aquí, porque no está ordenando sus fonemas. ¿Ves? Entonces, ¿por qué? Porque su aparato fonador, el habla se desarrolla por el aparato fonador, dientes, lengua, faringe, laringe, pulmones, o sea, todo su aparato fonador de Pedro Suárez Vértiz está bien. A él no le falla el habla, lo que le falla es la lengua, no puede organizar los fonemas. ¿Ves? Ya. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasa con una persona que tiene labio leporino? Unilateral, o sea, por acá. ¿Saben lo que es un labio leporino, no? Que se levanta por aquí. Ya, y empieza a hablar. Pero ese labio leporino, ojo, no solamente es el jalón que tiene el labio, sino además tiene una hendidura en el paladar. Quiere decir que su paladar, que es cerrado, está abierto. Te hago la pregunta, ¿es un problema de lengua o un problema de habla en esa persona? De habla. ¿Te das cuenta? Es diferente. A eso se le llama dislexia. Bueno, volvemos entonces y hablamos pues que el signo lingüístico tiene que tener pues al menos esas 4 características: arbitrario, mutable, inmutable y lineal. ¿Ya? Bueno, vamos a aterrizar nuevamente en la variación diastrática de la lengua. ¿Ya? La lengua, bueno, en este caso el lenguaje. Voy a jalarlo un poquito acá. No sé si lo pueden ver. Ahí está. ¿Tenemos una variación? Sí. Hablamos de
Un nivel superestándar, un nivel estándar y un nivel subestándar. Tenemos tres niveles. Y la pregunta es, ¿un poeta dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra? A ver, chicos, un momentito, por favor, de que van pensando. Ya, chicos. Entonces, cuando hablamos de Mario Vargas Llosa, hablamos que alguien habla en verso, o estamos hablando efectivamente de una lengua literaria. Entonces se encasilla en lo que es el nivel superestándar. Pero tenemos además otra lengua que se encuentra en el nivel superestándar, que viene a ser el nivel pues que hablan los científicos. Por ejemplo, si yo dijera, Noam Chomsky desarrolla su teoría generativa transformacional del lenguaje. Ese tecnicismo propiamente que se desarrolla es superestándar. O si yo digo, las patologías del lenguaje que diferencia es la dislexia, la dislalia, y sigo hablando de terminologías, también es un tema científico. Entonces, ese es nivel superestándar, científico y literario. El nivel estándar viene a ser propiamente el nivel pues que estamos manejando nosotros, un nivel coloquial, familiar. Coloquial, cuando uno sale a la calle, le dice al vecino, buenos días, ¿cómo está? Bien, ¿y qué tal? ¿Cómo le va? ¿Se enferma? Ya. Hablamos un nivel estándar, ¿ok? No es un nivel pues que rebusque los términos en el diccionario, no. Es un nivel coloquial. Familiar en casa te dice, mamá, estaba riquísima la sopa. También nivel familiar, ¿no? Estándar. Y el subestándar es cuando ya empezamos a hablar, pues, de una forma vulgar, popular. Cuando usamos el yape, habla, vas. Entonces, ahí sí hablamos, pues, del nivel subestándar. Hablamos replanas como mica, lompa, germa. ¿Ok? Entonces, toda forma inadecuada del lenguaje, del uso de la lengua, es subestándar. Bueno, nos vamos a los ejemplos de variación. Bueno, ahí está. La gramática transformacional es una expresión que designa al tipo de gramática generativa que utiliza reglas transformacionales de nivel culto, de nivel superestándar, por los tecnicismos que maneja. El nivel estándar, mamá estuvo buena tu comida, y el nivel vulgar, el monse tu causa es bien falta. A la batería. A la mano, ¿no? Es lo último que voy escuchando. A la mano. Acortamiento de las palabras. Bien, me voy a la siguiente diapositiva. La diapositiva, y ahí está la número diapositiva 11. Estamos recordando, ojo, estamos recordando. Bueno, dígame al ojo, ¿qué elemento de la comunicación no se encuentra como función? A ver si tienen buen ojo y han captado la idea.
Para mí que han dejado prendida la máquina si va a tomar a cenar, ¿no? Si va a cenar, si va a comprar su hamburguesa, su anticucho, o se han quedado dormidos porque están escuchando la clase en su celular. Vamos chicos, solo una pregunta básica. ¿Qué elemento de la comunicación no está como función? Bien, que sea correcto el contexto. Paso. Entonces, comenzamos con la primera función. Ojo, este temita de la función sí es una pregunta clave. ¿Eh? La función del lenguaje representativo. Dice, la función del lenguaje, la función representativa. ¿Quién la desarrolla? El referente. ¿Y qué indica? Alguna información, ¿sí? Alguna información, un hecho real. Por ejemplo, Alianza Lima jugará en segunda división. ¿Es un hecho real? Sí. Entonces, una función representativa. La función expresiva es la que indica un estado donde se expresan los sentimientos, las emociones. Entonces puede decir, hoy es una hermosa noche. Para mí es una hermosa noche. Para ti, tal vez no. Determinaron, para ti no es una hermosa noche. Dice, pero qué guapo es, ¿no? Como dice el ejemplo aquí en el material, pero qué guapo es. Bueno, para ella será guapo, para otra no lo es. Es un tema de percepción. Entonces, expresiva es cuando denota una emoción, un sentimiento. Bueno, emoción básicamente. ¿Ah? La apelativa indica orden, mandato, pedido. Orden, mandato, pedido. Por favor, activen sus micrófonos. Y algunos dudan, ¿no? Porque algunos activan el micrófono y es que en realidad es un ejemplo nada más. ¿Quién manda la orden? Yo mando la orden. Yo soy el emisor. Y ustedes que han acatado, seguro, o han dudado en desactivarlo, son los receptores. Pues. ¿Quiénes desarrollan la orden? Yo, no, son ustedes. Entonces la función apelativa o conativa es la que indica orden, mandato, pedido. ¿Ya? A ver, en el caso de la metalingüística, ¿qué es la metalingüística? Hasta el propio nombre lo indica, lingüística, habla de la lengua, o sea, hablamos propiamente del lenguaje. Por ejemplo, digo, la palabra avaro es grave. Ya, hablo propiamente, la palabra grave es una clase, pues, de palabra por la acentuación, entonces, metalingüística. Si digo el verbo indica acción, también estoy hablando propiamente de la lingüística. ¿De qué función se desarrolla? La metalingüística, así es. Fático de contacto, 1, 2, 3, probando. Aló, ¿me escuchas? ¿Para qué? Para corroborar si el canal está funcionando bien. Y por último tenemos la poética o estética, donde, y aquí entra un detalle, ¿no? Porque no solamente son los poemas, los versos, sino también vienen los refranes. A caballo regalado no se le miran los dientes. Cuando río suena es porque piedras trae. Y así todos los refranes también están incluidos en la función poética. ¿Ok? No solamente los versos clásicos, ¿no? Volverán las oscuras golondrinas, es sumamente fácil. ¿No? Cualquiera se da cuenta que es poético. Bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Se iba a comer. ¿No? Todo claro como el río que pasa por Márquez. O el río Rima. A ver. Bien, Calderón. Efectivamente, es correcto tu acotación. Correcto. Cuando hablamos de neuro, ya viene
propiamente del cerebro. Es la causa para que luego no pueda ya gesticular. Entonces el problema propiamente es de lengua y luego se desarrolla en el labio. Está bien, es correcto tu acotación. Bien. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos una pregunta. Bien, ¿cuál es la clave para calendar un poco la situación? Bien. 1, dedo. 2, hablamos de metalingüística. Casa. La 3, alumnos tienen que estudiar es una orden, sería apelativa. Y la 4, no sabes cuánto te extrañé, es una emotiva. Vale. Daba el ojo. A ver. Ya, esta pues. Una chiquita. Antes de entrar a las preguntas, Teco, que se les envió previamente. La E. Tengo 2. Bueno, avanzamos. Señale qué enunciado o enunciados es correcto con respecto al siguiente acto comunicativo. Los alumnos leen la obra Los perros hambrientos, que se desarrolla en la Sierra Norte del Perú, del autor Silvio Alegría, en el aula T109. El emisor o codificador del proceso comunicativo son los alumnos. Eso es falso, ¿verdad? Silvio Alegría es el emisor y los alumnos son los decodificadores. Verdadero. El canal se desarrolla a través de las ondas sonoras o aire. ¿Qué dice? Y el contexto del proceso comunicativo es el aula. Ya, verdadero. Tengo 2, la 2 y la 4. ¿Y por qué no puede ser la 3? Claro, el mensaje. ¿Dónde está el mensaje propiamente? En el libro. Entonces el canal no viene de ser las ondas sonoras, sino el canal propiamente cuál es el papel. Correcto, pues esa relación, entonces debo entender que los alumnos que marcaron o dijeron que eran la E están en lo correcto.
Bien. ¿Qué más, chicos? Se les presento en el material. Vamos a ver qué se les envió. A ver. Semana. Grupo Pacheco. Ya, se le envió a ustedes todo este material, ¿cierto? ¿Alguien me puede apoyar diciendo sí o no al menos? Ya. Y digamos, ya hemos pasado comunicación, hemos pasado lenguaje y habla, hemos pasado la variación diastrática, hemos pasado funciones y al final les dejé creo solo estas preguntas, de las cuales para repasar, si acabamos rápido avanzamos con otro tema. ¿Ya? Ya. Las 5 primeras son prácticamente de uso y las otras 5 son de deco. Ya. Bueno, quiero que me digan si concuerdan o no en las claves, porque se supone que esto ya lo han visto anteriormente. En la 1, la clave es la E, sí o no. Sí, a ver, corroboramos. La palabra monosílabo fe no lleva tilde. Predomina la función estética del lenguaje, obviamente es falso, porque la que predomina es una función metalingüística, ¿verdad? 2. ¿Hay golpes en la vida tan fuertes? Yo no sé. Golpes como lo de Dios. ¿Presenta nivel superestándar de la lengua? Verdadero, porque es un lenguaje, una lengua literal, ¿no? 3. ¿Cómo se llaman los profesores amigos? El elemento de la comunicación que predomina es el emisor. Esa información es falsa. ¿Por qué es falsa? Porque el que predomina no es el emisor, sino es el receptor que desarrolla la orden. Siguiente, batería ácido de la tabac presenta nivel subestándar de la lengua, eso es verdad. Bien, hemos concordado en la 1, vamos a revisar la número 2. La 2 es para relacionar, voy a bajarlo un poquito. A ver, concordamos que la clave es la E, sí o no. Bueno, ¿en qué quiere? El que quiere celeste que le cueste. Como es un refrán, entonces nos vamos directamente con la estética o poética. A ver, balompié es una palabra compuesta y aguda. Reiteramos, todo uso del lenguaje propiamente es metalingüística. O de glosa, o sea, con la C. Amigos, lávense las manos, es un pedido, es una orden, entonces es apelativa o conativa. Y la 4, que les vaya muy bien en su nuevo proyecto, como es un deseo, entonces estamos hablando que es una expresiva. ¿Qué más tenemos en la número 3? En la número
3. La número 3. Tenemos, en relación con los elementos de la comunicación, señale qué afirmaciones son correctas. Ya, a ver. ¿Concuerdan o no concuerdan? 3 dedos. Son más de 10 alumnos, más de 10 participantes, así que al menos la mitad, creo, ¿no? Tenemos al momento 2. A ver. En relación con los elementos de la comunicación, señalé qué afirmaciones son correctas. A ver. En una clase virtual de CEPRE Universidad, ¿no? Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, entre el profesor y el alumno, el canal es el castellano oral, ¿verdadero o falso? Está mal, porque aquí no estamos hablando del canal, sería en todo caso el código. 2. El emisor es quien codifica el mensaje para que este llegue al receptor. ¿Verdadero? Sí, porque el emisor se denomina también codificado. 3. Cuando leemos el diario, el código que se utiliza es el castellano escrito. Verdadero. Estamos hablando en nuestro contexto. Si un ciudadano lee el mensaje del presidente por internet, el referente es el de internet. No. 4. Los árbitros en el Mundial de Fútbol. Bueno, esto ya lo hemos leído hace un momento, lo hablé como ejemplo. Voy a las 5. ¿En qué enunciado predomina la función apelativa o conativa? Si es una orden o un mandato, aquí encontramos, ¿no? ¿Recuerdan cómo se llama esa coma que separa a la palabrita? ¿Saben cómo se llama? ¿Se acuerdan? Es una coma vocativa, correcto. Y la coma vocativa separa a la persona o al elemento extraoracional a quien nos dirigimos. Correcto. Espero que las clases se reanuden el próximo año. Te pregunto, ¿qué tipo de horas, qué función se desarrolla ahí en la B? Expresiva. Espero que las clases. Deseo. ¿Sí o no? Vamos, chicos. Solamente uno me dijo que es expresiva. Los demás, correcto. Bien. Vamos con la C. La palabra libido no lleva tilde porque es paroxítona. ¿Qué función desarrolla? Metalingüística, correcto. Cuando el río suena es porque piedras trae. ¿Qué función? Poética o estética, muy bien. El coronavirus es cada vez más resistente e impredecible. ¿Qué función desarrolla? Referencial, correcto, muy bien, alto que lo han hecho. Bueno, y ahora sí nos vamos a lo que tanto quieren algunos. Lea la siguiente cita textual y en base a ella responde los ítems 6 y 7. En los últimos 100.000 años hizo su entrada en el escenario de la evolución el Homo sapiens sapiens, del cual somos herederos, portador de una gran complejidad cerebral y habilidad creativa, el cual se siente parte del todo, responsable del mundo que lo rodea
y capaz de sentir, pensar, amar y venerar. Bien, la cita textual anterior constituye un caso de comunicación humana, no lingüística, visográfica, lingüística visual auditiva, verbal acústico visográfica o lingüística visográfica, verbal acústico auditiva. A ver, les voy a dar un minuto, 2 minutos para que revisen, relacionen. ¿Ok? Un minuto, por favor. A ver, chicos. A ver. Es correcta la clave, se menciona la editorial. Hay esperanza para la creación amenazada, España editorial Salterrae. Entonces, ¿qué te preguntan? ¿La cita textual anterior constituye un caso de comunicación humana? Sí. Lingüística, porque la vemos la cita, está redactada y nosotros podemos observarla. ¿Sí? Entonces sí es visuográfica. No lingüística, cuando hablamos de no lingüística decimos que es no verbal. Y en este caso sí es verbal o lingüística. ¿Ya? Entonces teníamos que manejar esa equivalencia. Cuando es comunicación verbal, verbal o lingüística y no verbal o no lingüística. ¿Ya? Bien. No, acabo de ver un chat. ¿A qué se refiere con parcialmente visográfica? ¿Dónde dice parcialmente visográfica? O yo lo he mencionado. Ah, ya, de repente está como un distractor nada más. Claro, cuando
hay que verlo, ¿no? Porque cuando uno genera distractores pueden propiamente no ser directamente relacionados con el tema. Pasamos. 7. En la cita textual en referencia a la función del lenguaje que destaca es la denominada bueno. Que hemos hablado acerca de la representativa, que es una información, ¿cierto? Entonces, sí, lo que me indica acá es una información de un hecho real. En los últimos 100.000 años hizo su entrada en el escenario de la evolución el Homo sapiens sapiens. ¿Existe el Homo sapiens sapiens? Sí, científicamente se ha mencionado. Del cual somos herederos, portador de una gran complejidad cerebral y habilidad creativa. Bueno, todo lo que me indica ahí es una información. Entonces, sí es representativa. A menos que alguien diga lo contrario o opine de otra manera, ¿no? Ya, a ver. ¿Te refieres a esta última parte? ¿Te refieres a esa última parte? ¿Hay esperanza para la creación amenazada? Al parecer es el título de la obra, más bien, ¿no? No es una pregunta que te lleve a la reflexión. Indican a los autores el año de la edición, el título, al parecer, el país, la editorial. La pregunta no es, creo que solo es la pregunta. Bueno, si fuese una pregunta dentro del texto, entonces se podría pensar que el autor de la pregunta tendría que decir qué función predomina en la siguiente cita. ¿Qué función predomina? Porque hablamos que hay preguntas que tienen dos funciones, ¿no? Bueno, pero aún así con la pregunta, esta cita textual más inclinada a ser una representativa o informativa. ¿Sí? Joel, claro, sí. Una oración puede tener más de una función, pero si existe más de una función, entonces la pregunta apropiadamente sería cuál de ellas predomina. Bueno, pasamos y nos vamos a la 8. En la estructura del fenómeno lingüístico, la parte que se concretiza en cada persona se denomina. Bueno, ya la palabra concretiza, ya nos indica una característica de las tres palabras que hemos señalado, ¿no? De los tres términos, lenguaje, lengua y habla. Y de las tres que hemos señalado, ¿cuál es la que presenta como característica que es concreta? El habla, ¿verdad? Bueno, repasando un poquito la terminología. Lenguaje habíamos señalado que es, a ver si me ayuda, de manera de repaso, la lengua que es un conjunto de signos lingüísticos, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Y les dije que esos signos lingüísticos son los fonemas que luego vamos adquiriendo en nuestra mente. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Cuando hablamos de dialecto, que es otro término que no hemos mencionado, pero el dialecto es la variación regional de una lengua. Variación de una lengua. Por ejemplo, nosotros hablamos el español, pero el español de Perú no es igual al español de Chile, y el de Chile no es igual de México, y el de México no es igual de Argentina, y hay variaciones. Variaciones
en niveles no solamente fonológicos, sino también también morfológicos. Entonces, la lengua varía. Pero no hay que llegar a tan lejos, ¿no? Porque acá en Perú, por ejemplo, tenemos quechua hablantes, efectivamente, que indican una palabra puede ser distinta con el quechua del Cusco, o el quechua del Cusco es diferente al quechua de Huancayo. El quechua de Huancayo es diferente al quechua, digamos que también se habla en Cajamarca en una parte. Entonces, la variación del quechua, ayacuchano, cusqueño, varía. Ya, entonces, ¿qué es el dialecto? El dialecto es la variación de una lengua. Ya, ¿y qué dije acerca del idioma? ¿Qué era el idioma? Era una lengua, ¿cierto? Pero ¿cuál es la diferencia? Sí, pues esa pregunta es de San Marcos, o sea, una pregunta de ECO, así que no tiene nada que ver con una pregunta objetiva de otra índole. ¿Qué es un idioma? ¿Qué es el idioma? Lo hablé hace un buen momento. Bueno, efectivamente, como dice Calderón, como dice García, es cuando una lengua es oficializada. Y el lenguaje, como lo podemos definir propiamente, es una facultad exclusiva del hombre. Y el habla, ya sabemos, pues, ¿no? Está arriba. Es la concretización de la lengua. Listo. Ya tenemos entonces las 5 definiciones de la terminología lingüística y vamos a ver ahora el tema de la 9. ¿Cuál es la respuesta, chicos? ¿Cuál es la respuesta de la 9? Correcto, correcto, muy bien, muy bien. Dicen que es casa, ¿no? Dicen que es casa. Y casa es el lector, vamos a revisar. A ver, aunque acá han puesto en el chat lector, 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 receptor, receptor. ¿Ya? En la comunicación verbal escrita, el proceso psicobiológico, en realidad el término es un poco para confundirnos, ¿no? Porque acá lo que me interesa propiamente es la palabra decodificación. ¿Quién desarrolla la decodificación? Es el receptor. ¿Tengo receptor? No. Pero según el contexto, ¿cuál es? ¿Código? No. ¿Escritor? No. ¿Lector, canal o referente? Lector. ¿Cierto? Bien. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? 8:51. 51 minutos. ¿De acuerdo? ¿Podemos pasar? Bien. Con todos los asistentes del día de hoy. En el enunciado, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La función del lenguaje que predomina es la denominada apelativa. ¿Sí o no? ¿Te está ordenando o no te está ordenando? Claro. Tú, ¿no? Tácitamente, tú amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué fuerte. Ya, entonces, dicho eso, hemos terminado la primera parte que les envié. Luego, en la mañana, le envié otro material a mi estimado amigo Pacheco.
entonces asumo que también lo tienen, ¿verdad? Muy bien. Ahora entonces, ustedes van a ser los protagonistas. Muy bien, entonces, ¿me podrían decir cuál es la clave de la número 1? Tengo otras respuestas que me dicen que es la B. Bien, a ver. Tengo Elena, Calderón, Andrea, Alexandra. Y además, no importa, ya, también Sebastián. Tengo solo 5. O me he confundido. A ver. Marcela. No, no muy lejos ese. De acá. Elena, Calderón, Andrea, Alessandra y Sebastián. Solo 5 alumnos de los 12 que están, bueno, 11, ¿no? Porque en realidad Pacheco está de anfitrión. Entonces, chicos, la intención es que todos participen, o al menos más del 80%, ¿no? Yo creo que ninguna pregunta del examen se puede en este nivel desperdiciar. Todas las preguntas suman en un traslado interno. O sea, todas las preguntas suman. Entonces, espero que más de 5 alumnos puedan llegar a la clave. Y si alguno se atreve a escribir el por qué, sería genial. O sea, estamos hablando que estaría siendo más productivo. Porque yo podría decir, ya bueno, como vieron que Andrea marcó la B, ya, entonces el copión de Sebastián marcó también la B. ¿No? Entonces, sería bueno que digan, ya, es la B por tal motivo. Hace 7.000 años aproximadamente, el Homo sapiens era todavía un animal insignificante, que se ocupaba de sus propias cosas en un rincón del África. En los milenios siguientes se transformó en el amo de todo el planeta y en el terror del ecosistema. Hoy en día está a punto de convertirse en un dios, a punto de adquirir no solo la eterna juventud, sino las capacidades divinas de la creación y de la destrucción. Bueno, a ver qué dice por acá. Tengo a alguien que me escribió. Es un texto, por eso es visográfico. Muy bien, Calderón. Excelente. Muy bien. Punto para las chicas.
Me voy a la siguiente, a la número 2. ¿Cuál es la clave de la número 2? Muy bien, Andrea, dice que es la E. Muy bien, Alessandra. Bueno, tengo a varios ya. Elena, Andrea, Leiva. Tengo una, no sé si. Clint, disculpen la equivocación, pero ¿cuál escribo? Por interno. Ok. Bien, entonces, ya, sigamos. La 2 me dicen que es la B, apelativa. En el texto de referencia, el lenguaje o facultad lingüística cumple predominantemente. No, me parece que se han equivocado. Yo me equivoco en leer. A ver, el chat, ¿qué dice? El chat dice que es la E. Bueno, en el texto de referencia, o sea, arriba, todo esto que está acá, el lenguaje o facultad lingüística cumple predominantemente la función representativa. ¿Qué es la función representativa? ¿Alguien me podría decir? Es efectivamente aquella que indica una información. Muy bien, explica la realidad, correcto. Transmite un concepto sin que aparezca el de su opinión personal. Muy bien, chicos, muy bien. Vamos con la número 3. Clave de la 3. Mensajes objetivos. Correcto, muy bien, Andrea, muy bien. Y la 3, casa. El elemento de la comunicación humana relacionado directamente con el texto en referencia, ¿cuál es? El elemento de la comunicación humana relacionado directamente con la codificación. Está soplada esa pregunta. Chicos, ya, en un ejercicio anterior lo hemos manejado, ¿ah? Close the window, ¿cierto? Vamos, chicos. Tengo hasta el momento 3 que han respondido, 4. Marcela. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Efectivamente, el elemento que se relaciona propiamente con la codificación, es el emisor. Pero aquí directamente, ¿quién es el emisor? El que escribió. Oh, muy bien. Y entonces, ¿de quién estamos hablando? Del escritor.
¿Estamos de acuerdo? Pueblo pachequiano. Nos vamos a la siguiente pregunta, la 4, 5 y 6. A ver. Cambios. A ver, lea el siguiente texto y responda a las preguntas. Cambios relativamente pequeños. Voy a bajarlo para que todos puedan ver incluso hasta la pregunta. Cambios relativamente pequeños en genes, hormonas y neuronas bastaron para transformar al Homo erectus, incapaz de producir nada más interesante que cuchillos de sílex, en el Homo sapiens, que produce naves espaciales y ordenadores. ¿Quién sabe cuál podría ser el resultado de unos pocos cambios más en nuestro ADN, nuestro sistema hormonal o nuestra estructura cerebral? Noam Harari, Dubai. Bueno, la pregunta 4 dice, en el ámbito subrayado del texto anterior, la función del lenguaje o facultad del lenguaje que sobresale es la denominada A. Me dicen que es la E, o sea que es la representativa por la información que ha mandado. Bueno, tengo hasta el momento a Sebastián Enano, Andrea Enano. Tengo a todos con la E. ¿Y no podría ser la emotiva, chicos? Porque para esa persona es relativamente pequeño. Para otros puede ser relativamente grande. Otros puede ser relativamente inmensos. Cambios relativamente pequeños en genes, hormonas y neuronas bastaron para transformar Homo erectus. ¿Ya? Y ahí viene un poco la parte teórica por la que probablemente ustedes han pensado que sí, efectivamente es representativa. Y al final dice, quién sabe cuál podría ser el resultado de unos pocos cambios más en nuestro ADN, nuestro sistema hormonal o nuestra estructura cerebral. Ajá. Pero el autor es el que escribe, ¿no? Porque está entre comillas por ser una cita. A ver, la de arriba, ¿cómo estaba? Arriba dice, hace 7.000 años aproximadamente, el Homo sapiens era todavía un animal insignificante que ocupaba su propio. Bueno, y acá abajo, cambios relativamente pequeños en genes, hormonas y neuronas bastaron para transformar al Homo erectus. Al parecer, aquí lo que prevalece, según la pregunta, ¿no? Acá dicen, a ver, arriba dice cambios insignificantes y Dios también son expresiones personales del autor.
La primera parte va hasta el punto, está explicando un hecho real, por eso sería representativa, pero después del punto lo deja como una duda que le emociona, lo entiendo. ¿Quién sabe cuál podría ser el resultado de unos pocos cambios más en nuestro ADN, nuestro sistema hormonal o nuestra estructura cerebral? Por eso viene la pregunta, ¿qué función se desarrolla? Porque yo no voy a negar que efectivamente hay una intención también representativa, pero al parecer también hay una idea emotiva aquí. O sea, ¿es propiamente informativa? No, porque también hay un aspecto del emisor que expresa lo que siente. Exacto, como dice Andrea, relativamente pequeños estando su punto de vista. Entonces, según lo que piden acá, en el ámbito subrayado del texto anterior, la función del lenguaje o facultad del lenguaje que sobresale, que sobresale, ¿ves? Entonces, sí hay más de una. La que sobresale ahí es la emotiva. Eh, Creo que cuando dice el ámbito subrayado se refiere a todo, ¿no? Por resaltar. Si uno diría la expresión subrayada. 5. En el texto en referencia, el código verbal en el que se haya expresado el mensaje es un. A ver, chicos. Ya también hemos revisado ese ejercicio anterior, un ejercicio semejante. Dialecto es la variación social porque se desarrolla, pues, como les decía, en distintos lugares. Entonces, se entiende aquí en la pregunta que es un dialecto regional del lenguaje o es un dialecto de la lengua española. La pregunta es, en el texto en referencia, el código verbal que se haya expresado el mensaje, ¿cuál es? ¿Dialecto regional del lenguaje o dialecto de la lengua española? Según lo que nos muestra aquí, esto es español. ¿Sí? Entonces, es un dialecto de la lengua española. Y la clave sería por eso la E, como lo están escribiendo varias personas. La 6, creo que la 6 ya no contempla esa, sí, también contempla la 6. Según la estructura interna del fenómeno lingüístico, el texto referido está en relación directa ¿a cuál? Según la estructura interna del fenómeno lingüístico, el texto referido está en relación directa a cuál? Habla, dialecto, lengua, idioma o lenguaje.
Quisiera, si me dan la respuesta, efectivamente, les diría el por qué no. Cuando habla de la estructura interna del fenómeno lingüístico, se refiere propiamente, ojo, estructura, la concretización, cómo lo has elaborado, cómo se ha elaborado cada palabra de esta cita. Bien, me marcaron por acá la D, la C. El texto referido está en relación directa con que el texto. Chicos, parece que ya algunos ya se fueron a descansar. Y bien, ¿qué dicen? El idioma no puede ser. Claro, si habla de concretización del fenómeno, de la realización de la lengua, de lo que piensa este emisor, tiene que ser el habla. Porque habla de la estructura interna, ¿no? Y la penúltima, la antepenúltima y la última, desde aproximadamente unos 2 millones de años hasta hace 10.000 años, varias especies humanas, entre ellos el Homo sapiens, habitaban los distintos pagos de nuestro planeta. Varias especies humanas, entre ellos el Homo sapiens, habitaban los distintos pagos de nuestro planeta. Hoy, de todas ellas, solo el Homo sapiens los sigue ocupando soberbiamente. ¿Cuál fue el secreto del éxito de los sapiens? ¿Cómo conseguimos establecernos rápidamente en tantos hábitats tan distantes y ecológicamente diferentes? ¿Qué hicimos para empujar a los demás humanos a caer en el olvido? Nuevamente, Noam Harari, Yuval Sapiens y Animal de Adioses, Lima, Beijing Random House, Grupo Editorial SAU 2016. En la parte subrayada, y ahí sí no está subrayada, así que no podemos llegar al punto. Es cierto, no se puede desarrollar la 7. La 8
En el texto en referencia, el elemento de comunicación verbal relacionado directamente con el proceso psicobiológico de la decodificación del mensaje. Ya, esta pregunta está soplada porque la hemos visto en otro ejercicio, ¿verdad? Entonces, la respuesta ahí efectivamente sería el lector, correcto. La decodificación tiene que ver con el lector. Si estaba, ¿ves? La pregunta es semejante a la anterior. La 9, en el texto misográfico, Homo sapiens es una frase nominal latina donde el nombre homo, hombre, y el adjetivo sapiens, de sabio, designan respectivamente género y especie. Animal en la nomenclatura de clasificación científica universal, la función predominante del lenguaje es la denominada, a ver chicos, la 9. Vamos, ya estamos por acabar, chicos. Necesito el apoyo de todos y que me digan cuál es la clave de la 9. Por acá tengo, alguien me dijo la B, BB. No, debe ser por la anterior, ¿no? Sí, por la anterior era. No voy a equivocar, ya. Por acá tengo la C, Elena García. Tengo a Clint. Tengo a Marcela. Tengo a Joel. Joel dice que es la E, denotativa. Pero aquí hay un detalle, ¿no? Si hablamos del sentido denotativo y connotativo, un poquito adelantándonos al tema de semántica, lo denotativo es lo real objetivo, es lo que encontramos como significado propio en el diccionario. Sin embargo, el cuando hablamos de connotativo, hablamos de un sentido figurado, no real. Entonces me parece que la 9A no podría ser porque lo que está mencionando aquí propiamente es de cómo cambian las palabras el significado de la lengua, ¿no? Del homo a hombre. Entonces, como diría Gareca, en líneas generales, ya está 6A, en líneas generales, lo que estamos hablando aquí propiamente sería no denotativo, sino sería y me han marcado, creo, denotativo, salvo por ahí 1, 2, 3 que me han marcado metalingüístico. O, a ver, predomina la función, a ver, la función predominante del lenguaje es la denominada, ¿existe alguna función llamada denotativa? Pregunto, ¿existe alguna función llamada denotativa? No, entonces no puede ser la denotativa. ¿Cuál es la que me indica hablar propiamente de la lengua? Puede ser, en San Marcos se menciona como representativa, informativa o referencial. Claro, y si nos abocamos al libro, ahí sí en el libro pueden ver representativa o denotativa, pero yo no hablé de ningún momento de la denotativa. No, no, sí, yo digo que no, lo que me refiero es que yo no he dicho en ningún momento denotativa en el transcurso de la clase. En el libro y la información sí pueden encontrar ustedes que dice representativa o denotativa.
¿Sí? Hola. Sí, en el libro sí dice denotativa. O sea, acá en el libro sí efectivamente dice representativa o denotativa, pero en la explicación yo no he hablado de denotativa, he dicho metalingüística, de glosa o representativa, informativa o referencial. Ya bueno, ¿cuál es la clave de la 9? Claro, la C, correcto. La clave es la C. Listo. Y la última, ya para despedirnos. Si en la pregunta 9 dijera denotativa y referencial, la pregunta estaría mal planteada, porque no pueden haber dos semejantes. Estaría mal planteada. No, no, la clave sigue siendo metalingüística, porque hablamos propiamente de la lengua, de lo que está mencionando aquí. Dice, Homo sapiens es una frase nominal latina donde el nombre homo, hombre, y el adjetivo sapiens, o sea, están usando la terminología propiamente de la lingüística. En la 6 se había mencionado que la clave era la A, el habla. ¿Sí? Listo. En la 10, entonces, ¿cómo quedamos? Correlacione adecuadamente. Ya, un ejercicio semejante lo hemos visto hace media hora. 10, la E menciona. Bueno, ustedes tienen el material completo ya. A ver, voy a dejarlo una sola. A ver, variante de un código verbal, sistema psicobiológico universal, código verbal que tiene variante, sistema verbal oficial de un país y uso concreto del código. Bueno, por todo lo que les he dicho en el transcurso de la clase, hemos dicho que el habla se va a relacionar con el uso concreto del código, ¿correcto? O sea, A con 5. Luego tengo la de lengua, y la lengua se va a relacionar con la 3. Sistema psicobiológico, no. ¿Con cuál? Con el código verbal que tiene variantes. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Código, lengua, ¿no? La lengua es un conjunto de códigos, de signos lingüísticos. Vamos con la otra, idioma. La palabra idioma se va a relacionar con la 4. Claro, el idioma tiene que ver con la oficialización, habíamos dicho, ¿no? Oficialización de una lengua. ¿Qué más? El dialecto, que había dicho que es la variación regional. Entonces vamos por la variante de un código verbal, o sea, de una lengua. Y la última, que el lenguaje se va a relacionar, con el sistema psicobiológico universal. Creo que incluso hasta por las características que se habían mencionado, lo podrían sacar, ¿no? Bien, entonces la clave efectivamente sería la E. Muy bien por todos aquellos que han participado y han acertado en la clave. Bien, conmigo será todo hasta el día de hoy. Gracias por su participación. La próxima semana desarrollaremos los próximos temas. Solo me quedaba una pregunta por si acaso. En el prospecto que ustedes mantienen, ¿no les han incluido el uso de las mayúsculas? Chicos, porque yo revisé y no aparece. Entonces, por eso les pregunto a ustedes.
no han considerado en lenguaje el uso de mayúsculas. Claro, de venir yo sé que viene porque es un tema clave, pero como no lo veo, no lo vi en el prospecto, ya, entonces lo voy a programar en las próximas clases para desarrollar mayúsculas. ¿Ok? Listo. Bien, mi estimado Pacheco. Listo, mi hermano. Te agradezco mucho. Y bueno, ya pues entonces, Lucho, nos vemos hasta el siguiente miércoles, pues, ¿sí? Chicos, ¿tienen alguna pregunta? Alzate la mano, Clean, o es otra cosa. Creo que es felicidad, ¿no? Felicidad porque van a ser mayúsculas. Muy bien, listo. Bien, Lucho, te agradezco y a ustedes, chicos, también. Dentro de un momentito.